que creo que es muy importante resaltar y que sí fue un detonador la existencia del proyecto con el Banco Mundial fue la constitución del Comité Técnico Consultivo del Programa de Pago por Servicios Ambientales. Si bien el programa tiene un sistema muy transparente de elegibilidad, criterios de prelación, calificación y después un mecanismo de participación para la aprobación en la dispersión de recursos, ese es el Comité Nacional del programa, el Comité Técnico Nacional, que está establecido como la instancia para velar por la transparencia en la ejecución de los pagos. La existencia del Comité Técnico Consultivo, que es una plataforma amplia, abierta, principalmente integrada por la sociedad civil. De hecho, el presidente del Comité Técnico Consultivo es un integrante de la sociedad civil, nunca el gobierno. En este momento es Juan Manuel Frausto del Fondo Mexicano. Ha sido una plataforma que ha permitido debatir y discutir de una manera muy abierta los problemas que hemos enfrentado en el programa, además con una visión crítica, lo que nos ha llevado a estar sistemáticamente mejorando y muchas veces las modificaciones a los criterios de elegibilidad en la regla de operación obedecen a ese proceso participativo. Es decir, ha habido cambios en peso específico que tiene algún u otro criterio, tratando de buscar un equilibrio para tener una mejor eficiencia y efectividad en el programa. Pero bueno, obviamente las aspiraciones, preocupaciones de cada uno de los actores que participan en ese comité se ve reflejado en estos resultados, pero en general la evaluación que hemos hecho es que ha sido por demás positiva y le ha dado además un soporte público muy importante al programa, con un apoyo generalizado de actores pues, como los que tenemos aquí también en la sala. El otro elemento que creo que ha sido importante, si bien el aparato, la CONAFOR en los recursos humanos al programa se ha ido adelgazando, también hay que tener cuidado, muchas veces tenemos percepciones de que necesitamos mucha gente en la ejecución de los programas y a veces podemos equivocarnos en esa práctica cotidiana y hasta que no empezamos a disminuir el número de personas, empieza uno a ver realmente qué tan eficiente puede uno ser en el programa. Lo que sí es muy importante y lo que se ha logrado ahorita en estos 2 años en la CONAFOR es darle estabilidad al personal. Si bien ha disminuido, algo que era fundamental para asegurar el mantenimiento a largo plazo del programa era la estabilidad de sus recursos humanos. Antes eran básicamente resultado del proyecto con el Banco Mundial, contratos de prestadores de servicios profesionales, que son contratos de personal externo sin ninguna prestación, con dificultades para mantenerlos al fin de un contrato como el del Banco Mundial, y actualmente son personal eventual todavía, algunos ya de estructura y en proceso de consolidación en la estructura, y eso le da una estabilidad al programa en el futuro, ¿no? Podríamos tener muchísima gente sin estas características, con mucho riesgo para el mantenimiento del programa. Prácticamente el 80% del personal del programa hace 4 años era personal con estas características externas sin estabilidad. El otro elemento que señaló Paola, que me pidió que señalara y que fue también resultado de este proceso de trabajo intercambio con el banco, fue la creación del Fondo Patrimonial de Biodiversidad, que se consolida o se crea a través de un donativo del GEF de $10 millones, que después hizo un ajuste y fueron 5 millones de dólares que se fueron al Fondo Patrimonial en una primera etapa. Después se hizo un reajuste, se canalizaron otros 5 millones y hubo una aportación de $10 millones del gobierno mexicano a este fondo patrimonial. Esto nos está permitiendo hacer una estrategia para ubicar áreas donde es fundamental establecer mecanismos de conectividad entre áreas naturales protegidas, ecosistemas de gran valor que están fuera de las reglas de operación o que requieren un trabajo de muy largo plazo para irlos consolidando, y actualmente ya se tiene de los primeros $10 millones que se establecieron hace 2 años, ya se va a iniciar la primera dispersión de recursos en una región de gran importancia biológica, que la idea es ir detonando procesos de organización comunitaria
en esos territorios para atender con una inversión que podría estar apoyando 6,000, 7,000, no más, unas 10,000 hectáreas de pago por servicios ambientales de largo plazo, la conservación de aproximadamente 70,000 hectáreas de una zona de gran importancia de bosques mesófilos del Pacífico mexicano. Entonces, estos fondos patrimoniales lo que nos permiten es hacer una relación contractual de muy largo plazo con los beneficiarios, pero en una perspectiva de ir consolidando los esquemas de manejo del territorio con un incentivo que es pequeño, pero que puede detonar un proceso organizativo en esa región y asegurar la conservación de un territorio que está bajo presión, donde ha sido imposible, por problemas de acuerdo social, crear un área natural protegida, por ejemplo. Yo quisiera ya focalizarme un poco al tema de mecanismos locales. Este mapa que ven es un intento de ubicación de las cuencas donde están involucrados los mecanismos locales de pago de servicios ambientales, los fondos concurrentes. Se pueden dar cuenta, hay una distribución amplia en todo el territorio nacional. Si bien el programa de servicios ambientales facilitó la densificación para encontrar estos mecanismos locales y el programa de servicios ambientales, desde antes de la existencia del Programa Nacional de Servicios Ambientales ya había iniciativas locales en áreas naturales protegidas, de ONGs, ya discutiendo el tema de cómo compensar a los dueños de los recursos por los costos de conservación. Y ya había iniciativas en Jalisco, Oaxaca, Estado de México, o sea, había ya un proceso de trabajo de la sociedad civil que después toma el gobierno en las reflexiones, que se refleja en la creación del Programa Nacional, con muchos actores de la academia, uno de ellos, Juan Manuel, y otros que trabajaron en la construcción de este programa, pero desde un aprendizaje que ya se venía reflexionando desde fuera del gobierno, y que después, con el Programa Nacional, permitió ir facilitando las condiciones para estas iniciativas, y con el proyecto, con el Banco Mundial y la decisión explícita de impulsar la creación de estos mecanismos locales, nos permitió ampliar el impacto en un plazo muy corto. ¿La que sigue? Bien, un aspecto fundamental para avanzar en este tema ha sido consolidar este proceso de las iniciativas de los actores de la sociedad civil, de organizaciones campesinas, etcétera. Pues había que darle un poquito de aire y fortalecer esto a través de alianzas estratégicas con los actores. Y este foro para mí es un reflejo de ese trabajo, donde todas las organizaciones han estado impulsando estos mecanismos, y el programa de servicios ambientales ha sido un aliciente, un apoyo a la consolidación de estos procesos. Y aquí hemos estado trabajando con organizaciones de la sociedad civil, organismos operadores de agua, la Comisión Nacional del Agua, que ha sido un actor que en los últimos años ha estado apoyando de manera muy intensa. Bueno, de hecho, una parte del financiamiento del programa viene del cobro de derechos de agua a la CONAFOR por ley, pero ha habido ya una posición explícita de trabajo conjunto en varias cuencas. La Comisión Federal de Electricidad, que recientemente firmó el primer convenio de fondos concurrentes, que esto nos abre una perspectiva muy interesante de trabajo en el tema de las presas hidroeléctricas, con gobiernos estatales, municipios e incluso con organismos públicos descentralizados de carácter intermunicipal. Hemos hecho una alianza muy importante con organismos que tienen estrategias que detonan y facilitan los procesos de muchos de ustedes, como TNC, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza con su programa Cuencas y Ciudades, TNC en su programa de fondos de agua, la propia Conagua, RARE y actualmente con Forest Trend para apoyar la diseminación y la comunidad de aprendizaje en esta iniciativa. Ha sido muy importante un enfoque y una visión territorial a través de cuencas, áreas naturales protegidas, corredores biológicos. Yo aquí quisiera resaltar que este mapa, que pareciera, muchas veces en un esquema de una zona de abastecimiento, este es el sistema Cutzamala, que es la zona de abastecimiento aproximadamente el 30% de la ciudad, del agua de la Ciudad de México. Aquí está la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el Parque Nacional Nevado de Toluca, esta es la zona del área natural protegida de Amanalco Valle de Bravo, la zona de protección flora y fauna,
Y aquí tenemos dos iniciativas muy importantes trabajando en este enfoque que involucra corredores biológicos, manejo de cuencas para la protección de cabeceras de cuenca para el abastecimiento de agua y la conservación de la biodiversidad. Es una zona, una integración de cosas y donde la CONAFOR también tiene ya focalizado esfuerzos de restauración muy importantes a través de un programa especial para restaurar áreas. Y aquí tenemos una iniciativa con Amanalco Valle de Bravo, el Fondo Concurrente de Monarca, ¿no? Y un aspecto muy importante también del enfoque que se trata de buscar es que los servicios ambientales no nada más se prestan por la conservación de bosques. Los servicios ambientales tienen que ver en una cuenca, sobre todo hidrológicos, servicios ambientales hidrológicos, dependen también de qué prácticas de uso del territorio se dan, cómo se dan para que la conservación de bosques y la generación de agua, etcétera, pues no sea deteriorada a través de otros usos que se realizan a lo largo de su trayecto de un arroyo, un río, a través de una cuenca. Y entonces aquí lo que hemos tratado de impulsar a través de estos esquemas de mecanismos locales con todos ustedes son esquemas de gestión integral del territorio que involucre aspectos de conservación de bosques, de restauración y recuperación de áreas degradadas, pero también buenas prácticas agrícolas y urbanas. Y muchos de ustedes han tenido experiencias muy interesantes de cómo integrar esquemas incluso de compensación y pago de servicios ambientales en áreas agrícolas o prácticas urbanas sustentables en el manejo de residuos, etcétera, ¿no? Y también un aspecto muy importante es que estos espacios que son ocupados, son propiedad en su mayoría de ejidos y comunidades, también tenemos que ir transitando no en un esquema de exclusión de usos de manera permanente. En algunos lugares es importantísimo la exclusión de usos, pero tenemos que tener una visión donde estimulemos el manejo forestal sustentable y donde esto pueda mantenerse a largo plazo por la creación de negocios durables en un área. Es decir, no podemos fincar el pago de servicios ambientales en una estrategia de transferencias permanentes, sino de la creación de capacidades locales hacia el desarrollo de economías rurales que puedan sustentar en el largo plazo las decisiones de los dueños de la tierra para conservar sus bosques. Entonces, esta combinación, y las condiciones son muy diferentes en muchos lugares, o sea, no hay recetas, pero tenemos que tener esta apertura para ello, ¿no? Casos como Copalita en este término de enfoque de desarrollo rural ha sido muy ilustrador. Aquí sigue. En el tema de arreglos institucionales es algo que tenemos todavía que dar algunos pasos importantes. Los fondos concurrentes muchas veces los mantenemos en una perspectiva de 5 años, pero lo que tenemos que ver es cómo construimos el mecanismo local de manera efectiva, es decir, mecanismos locales que cuenten con sus reglas de operación propias, es decir, la realidad de una cuenca es diferente a otra, con sus mecanismos de financiamiento de largo plazo, etcétera, con su agente técnico que permita la permanencia de los acuerdos entre el usuario del recurso del servicio ambiental con el generador, el dueño de la tierra donde se generan los servicios. Y aquí pues hemos ido avanzando en cosas muy interesantes, unas que ya tienen un tiempo, o sea, un historial importante, como Fidecoagua, en el caso de Coatepec, o Jalapa, donde ya hay mecanismos de recaudación, arreglos propios para la selección de sitios. De hecho, aquí el mecanismo de transferencia de recursos en Veracruz, más que a ejidos o a territorios colectivos, ha sido a pequeños propietarios, son pequeños manchones de bosque, de selva que quedan en el sitio y que son fundamentales se mantengan, y se ha ido desarrollando un esquema muy propio en esta zona, o en la zona de Jalisco, donde ya se ha ido estableciendo esquemas como un mecanismo de aportaciones por una asociación de municipios, donde la priorización de inversión puede ser generada localmente, con un mecanismo de financiamiento propio, de dispersión de recursos, y que hay que ir consolidando, o en este caso Cerro Grande con la ciudad de Colima. Pero bueno, el tema de arreglos institucionales y de consolidación de la institucionalidad para el manejo y la dispersión de recursos, la definición de reglas, las relaciones contractuales entre los generadores del servicio y los usuarios debe ser a nivel local.
va a ser muy difícil que desde una política nacional, la CONAFOR, que tiene un mandato hacia la conservación de bosques, podamos incidir con incentivos hacia una agricultura sustentable en una cuenca. Eso tiene que ser a través de los mecanismos reconocidos a nivel local. A lo mejor una cuenca lo que hay que mantener es detener el proceso erosivo para evitar que se sedimente una presa, ¿no? Como el caso de Amanalco, Valle de Bravo, y donde la prioridad de inversión podrían ser las zonas agrícolas más allá que la inversión en los bosques, ¿no? Por ejemplo. Otro de los elementos claves de estas lecciones aprendidas ha sido la importancia del fortalecimiento comunitario. Si no construimos las capacidades de los dueños y poseedores de recursos, uno, a tener reglas claras del juego en su vida interna, en su gobernanza interna, que facilite el mantenimiento a largo plazo de las relaciones contractuales entre el usuario del servicio ambiental y el generador. Es decir, si no hay posibilidades de buena gobernanza de los territorios donde se generan los servicios ambientales, va a ser muy difícil mantener una relación de largo plazo entre un usuario del servicio ambiental y sus generadores, además de que al no haber estas condiciones, difícilmente podrán cumplir con las obligaciones y compromisos que se establezcan en el esquema local de manejo. Y aquí quiero hacer resaltar una cosa que es muy importante. Cuando ha habido actores locales, como SICOBI, organizaciones civiles acompañándolos, Corenchi con geoconservación, o sea, mecanismos de nuevos participantes como Farco, geoconservación y Corenchi, ustedes pueden ver, lo que ven en anaranjado es la densidad de pago de servicios ambientales del programa nacional. Todas estas son áreas protegidas comunitarias. Y lo que pasa es que, y eso está lejos, está lejos de caminos, etcétera. O sea, cuando hay una gestión local, cuando hay una planeación del territorio, cuando hay capacidades locales, donde hay claridad de dónde quieren destinar los usos del recurso, se puede ir observando y entonces los fondos concurrentes, los mecanismos, que esto tendrá que ser sustituido en un futuro por los usuarios de la hidroeléctrica Miguel Alemán, por la cervecera de la papeleta, la cervecera y la ciudad de Coatzacoalcos, donde esta cuenca alta del Papanoalpan genera una protección hacia infraestructura petrolera, etc. Entonces, lo que sí nos queda claro es que esta es una visión territorial donde el control comunitario es muy importante, al igual que en la Copalita. Y estos son aprendizajes que tenemos que llevar en nuestras iniciativas en donde tengamos que trabajar. Cada uno va teniendo una capacidad y un fortalecimiento en muchos temas, ¿no? Otro tema, algunas voy a repetir de repente, pero es el tema de monitoreo y evaluación. Una cosa que ha sido muy provechosa en términos de la relación con los actores es que cuando establecemos el fondo concurrente, si el sistema de monitoreo es más eficiente que el de CONAFOR, adoptamos el sistema de monitoreo del actor local, ¿no? Caso del Fondo Monarca, donde se tiene un sistema de monitoreo árbol por árbol. O sea, prácticamente se sabe si hay 10 metros cuadrados que se caen en su suelo, porque el problema de deforestación en la zona núcleo de la Monarca era muy fuerte, está muy focalizado, hay un fondo patrimonial y aquí hay un sistema de monitoreo contratado con una institución académica, con la UNAM, que da resultados año con año para poder establecer el cumplimiento para los pagos. O sistemas de monitoreo más participativo, donde han generado esquemas mucho más complejos en territorios más grandes, como el caso de Amanalco, Valle de Bravo, o la Copalita, que ha sido más el detonador de este proceso de monitoreo comunitario y que ha sido adoptado por otros en este proceso de aprendizaje. Otro tema clave ha sido el tema de participación ciudadana y reconocimiento de los usuarios del servicio ambiental sobre el valor que tiene la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales para el aprovisionamiento de servicios ambientales. Y en este caso, bueno, Zapaliname ha sido vanguardista en este tema, ha generado toda una campaña de comunicación, de educación, que ha detonado una aportación voluntaria de ciudadanos que pagan el agua sin tener que meterlos en un esquema de obligatoriedad. Esto tiene sus dificultades, o sea, tiene sus limitantes en términos del impacto en los plazos. Sin embargo, esto va sentando una base social muy importante para que el mecanismo se mantenga en el largo plazo.
Y otro que ha sido importante y que se ha ido en buena medida con el aprendizaje de Zapalinamé, se ha ido adoptando en el Alto Nazas, si bien es una cuenca inmensa, hay un reconocimiento de la ciudad de Torreón y del valle, de la zona agrícola lagunera, de la importancia que tiene conservar los servicios ambientales en la parte alta para mantener los servicios ambientales. Y aquí pues es un trabajo que además les está sirviendo seguramente para reconocer el problema del manejo del agua. O sea, aquí son problemas de una envergadura que los programas de servicios ambientales no van a resolver. Aquí tenemos un problema de usos excesivos del agua, de abatimientos de mantos freáticos profundos, etcétera. O sea, es un problema muy grave que un esquema de servicios ambientales difícilmente va a tener impactos en el corto plazo, y eso tiene que quedar claro, pero es muy importante mantener el aprovisionamiento adecuado en un contexto de escasez de las presas existentes aquí para aprovisionar agua a la zona, ¿no? Pero la participación ciudadana ha ido aumentando con un esquema similar de concientización, de reconocimiento de los ciudadanos para aportar recursos a esto. En temas de financiamiento, Zapalinamé pues, tiene un esquema voluntario totalmente. El organismo operador de agua recauda lo que voluntariamente los usuarios pagan, pero esto está acompañado de toda una campaña de rendición de cuentas a la ciudadanía muy, muy valiosa, que creo que todos tenemos que aprender de ello. El SAS, que es el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Veracruz, Boca del Río, tiene un esquema que es voluntariamente a fuerza. O sea, no se atrevió, o sea, había que hacer modificaciones en las leyes estatales para poderlo internalizar en la cuota, y entonces lo que establecieron fue, pues es voluntario lo que está aportando, pero si no quiere pagarlo, dígalo en la caja. Entonces, termina siendo así como ya algunos lo hacen, pero la mayor parte de la gente no lo hace. Si esto lo fortalecen con lo que hace Zapalinamé, el esquema tendría una solidez mucho mejor, ¿no? Otro esquema de financiamiento es el FANAI, que es el Fideicomiso para el Acuífero de Mérida y las áreas protegidas de Yucatán, que es un fondo privado que se creó con una aportación 1 a 1 del gobierno del Sistema de Agua Potable de Yucatán, la JAPAY, y que establecemos un mecanismo, un fondo concurrente en la ciudad de Mérida. Esto pues también es un financiamiento a través de un fideicomiso privado con aportaciones también públicas. En el caso de Taxco, que es un acuerdo directo entre el gobierno municipal y su cabildo con los dueños de los bosques, hay transferencias anuales de hasta 3 millones de pesos, en los cuales, ¿no? Más o menos en los cuales el municipio reconoce el aprovisionamiento de agua en una presa y la zona de captación y establece sus relaciones directas con los dueños de los recursos. Otro muy importante, que es también una innovación y un ejemplo que a seguir en muchas zonas agrícolas, es el de la Asociación Civil FACES, que es una asociación de agricultores o gente que trabaja en las cuestiones también agrícolas en el Valle de Culiacán y miembros de la sociedad, en los cuales reciben de manera voluntaria también un monto de aproximadamente 20 pesos por hectárea de cada agricultor que recibe agua en el distrito de riego, que han ido avanzando en el número de personas que han ido decidiendo aportar estos recursos y que trabajan en una zona emblemática en términos de conciencia, que es la presa de Salanona, en donde el proceso de erosión ha llevado una solve muy importante de esta presa y que son zonas que están fuera de áreas de elegibilidad, selvas secas. Y otro gran valor que tiene y que muchas veces no lo visualizamos, tiene un fuerte componente también de desarrollo comunitario en una región con una inestabilidad de seguridad muy importante. Estamos en la zona de entrada hacia la Sierra de Sinaloa y límites con Durango, donde la presencia de este tipo de esquemas, donde hay acuerdos comunitarios, fortalecimiento de las relaciones con la comunidad, pues van generando un capital social que ayuda en contextos difíciles a mantener el sentido de comunidad en un sitio. Esos valores públicos muchas veces no se pueden generar solamente con una transferencia de recursos a través de una cuenta bancaria de un programa nacional.
Esto se puede hacer por el contacto de la gente en el proceso de entendimiento con sus similares. Y otros esquemas de financiamiento que son muy estables, de hecho son los que nos permiten establecer mecanismos de más largo plazo, porque ya tienen asegurada su canalización de recursos financieros, son los fondos patrimoniales de reserva de la biosfera Monarca, de la reserva de la biosfera del Triunfo y en proceso el de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, donde ya hay un recurso patrimonial y los intereses se utilizan para realizar estos pagos y se pueden planificar a muy, muy largo plazo. Bien, ¿qué retos y hacia dónde vamos? Lo que ha sido sumamente difícil y costoso ha sido establecer el costo de transacción que tenemos que asumir para convencer a un organismo operador para meterse a un esquema de servicios ambientales y que sea estable es altísimo. Es decir, hay no sé cuántos organismos operadores en el país, pero cada vez que hay una transacción como esa, puede uno tardar más tiempo que el que toma la propia administración y con mucho riesgo de que se caigan esas negociaciones. Nadie quiere asumir en sus propios terrenos el costo político de incrementar tarifas de agua o de internalizar en sus operaciones la infraestructura verde necesaria para el aprovisionamiento de agua. Entonces, un aspecto muy importante es impulsar la creación de leyes estatales como la del Estado de México, donde obligatoriamente el Estado cobra a los organismos operadores de agua un porcentaje de la recaudación. ¿Esto qué hace? Obliga al organismo operador de agua a internalizar el costo, a eficientar sus transacciones y ya decidirá si lo sube o no la tarifa. Pero obliga a que todos los organismos operadores de agua de una entidad federativa transfieran recursos a un fondo de servicios ambientales que si lo hacemos de manera concurrente, Estado y Federación, podríamos canalizar los recursos de manera permanente a cuencas prioritarias que abastecen a las ciudades o a las zonas estratégicas. Entonces, de esa manera tener un mejor impacto con perspectivas de largo plazo, con enfoques locales que tengan estos elementos que hemos venido diciendo. La otra parte que dijimos, que ya les señalé anteriormente, es la consolidación propia de los mecanismos locales, establecimiento de reglas de operación, mecanismos de financiamiento estables, ¿no? El funcionamiento propio del mecanismo ya formalizado. Y el otro es internalizar en costos. Yo creo que una oportunidad grande sería en términos de nacional, sería que en la construcción y operación de presas, principalmente hidroeléctricas, pero también otras, cada presa que se construya debería internalizar los costos en la construcción y su operación para establecer estos esquemas de transferencia para asegurar el mantenimiento del servicio ambiental en largo plazo para la infraestructura que se está construyendo. Y pues bueno, obviamente yo les quiero antes que nada agradecer todo el esfuerzo que han hecho. A veces trabajar con el gobierno es complicado, tenemos reglas, ahí estamos a la 1 de la mañana todos, porque no pasaron sus convenios de adhesión con los beneficiarios, han hecho un trabajo excepcional todos, la verdad. Yo quiero agradecerles a todo el equipo de la gerencia, porque la verdad se requiere de un espíritu diferente para poder hacer esto. Entonces, creo que ha sido una experiencia muy, muy buena y pues tenemos que irla consolidando, hacerla crecer, presionar a los actores políticos. Somos una masa crítica que podemos presionar al legislativo, a los legislativos estatales, generar red, generar opinión, para poder se vayan tomando decisiones políticas importantes en torno a un valor público fundamental, que es mantener la capacidad de nuestros ecosistemas a proveer los servicios ambientales. Y por lo tanto, pues tiene que ser atendido en esa magnitud. Muchas gracias. Vivir mejor.